Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión tenemos un evento histórico para nuestra Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y para todos los endoscopistas mexicanos, y es la apertura, inauguración del Museo Mexicano de la Endoscopía Gastrointestinal. Nuestro presidente, el doctor Guillermo de la Mora Levy, nos va a platicar la dinámica de la inauguración. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias. Buenas noches. Aquí tenemos dentro de la casa de la asociación, su casa, el museo donde varios socios han donado instrumentos para formar este museo. La idea de hacerlo ya tiene varios años, sin embargo, hasta ahora es que se conjuntaron las circunstancias para que se pudiera hacer. Hubo varias donaciones recientes y gracias a esto, pues tuvimos la suerte de estar en esta mesa directiva, por fin se inaugura el museo. ¿Cuánto tardó? Pues si ven, más o menos 52 años, porque si no, no teníamos triques ni chácharas suficientes. Entonces ese fue el tiempo que tardó en que se juntaran algunas de estas cosas. Y algunas son todavía más viejas que la misma asociación. Entonces la dinámica será la siguiente. Primero tenemos a nuestros invitados de honor, el doctor Javier Elizondo, el doctor Adalberto Corral, el doctor Fernando Bernal, el doctor Santiago Gallo, el doctor Héctor Espino, el doctor Eduardo Torices, todos grandes maestros de la endoscopía, y un par de colados como Lalo y yo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el doctor Elizondo va a inaugurar el museo. Él va a cortar el listón de inauguración y posteriormente el doctor Bernal y algún otro pasarán a describirnos algunos de los instrumentos, a platicarnos anécdotas con ellos y pues nos vamos a divertir. Y después un brindis que ustedes no van a poder disfrutar a menos que lo hagan en su casa, y eso ya va a ser en vivo fuera de cámaras. Pasamos entonces al evento. Hoy tengo el honor de inaugurar el Museo de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Quiero hacer un reconocimiento a la presidencia de la Federación encabezada por el doctor Guillermo de la Mora Levy, pero simultáneamente quiero resaltar la gran labor y la ejecución que llevó a cabo para lograr el museo al doctor Fernando Bernal Sahún. Estoy sumamente emocionado por este museo, porque sé que es un logro y es parte de la existencia nuestra, es parte de la esencia de la endoscopía gastrointestinal en México, que está encabezada por la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Entonces vamos a... Tú dime, ¿estoy bien Ahí así? está. Bueno, entonces vamos a decir 1, 2, 3. Doctor, si usted nos hace el recorrido de la... Sí, Entonces, bueno, el contenido de este museo, es... está formado... No, yo tengo... El contenido de este museo está formado por la incorporación de diferentes equipos. Todos los equipos viejos, o la mayoría de los equipos viejos, eran propiedad del doctor Abraham Ayala González y luego fueron propiedad del doctor Rafael Tinajero Ayala, a excepción de 2 o 3 endoscopios rígidos que fueron donados al museo por el doctor Javier Elizondo Rivera. Varios de los fibroscopios Olympus 3 o 4, fueron donados por el doctor Santiago Gallo Reynoso. Son fibroscopios que pues prácticamente todavía podrían ser útiles, son
equipos bastante modernos. Y entonces, además de eso, también el doctor Elizondo donó un ejemplar de uno de los libros clásicos de la endoscopía, el libro de Chevalier Jackson, una primera edición que está a la disposición de los socios, igual que la observación de todos los equipos, los cuales evidentemente la mayoría de ellos se pueden tocar, o sea, es un museo que puede ser un museo activo. También hay equipo quirúrgico, ya que, como les decía, esto era de don Abraham Ayala González, y hay algunos equipos quirúrgicos, algunas pinzas intestinales y algunas otras cosas que creo que pueden ser muy interesantes para todas las personas que no conocen estos equipos. Y pues agradezco otra vez al doctor Guillermo de la Moralerí y a Eduardo Mauro, su secretario, la invitación. Sobre todo el doctor me prometió que el equipo iba a estar listo y el doctor cumplió sus promesas, no como otros que conocemos que prometen y que no cumplen nada. Muchas gracias. Una de las joyas del museo, porque es el nacimiento de la endoscopía, es este endoscopio de Hirschkowicz. Es un Hirschkowicz que, como ustedes ven, tiene sus lentes y que tiene su equipo para echar aire, echamos aire para insuflar el aparato digestivo. Como es un gastroscopio, es de visión lateral, ¿sí? El nombre era Basil y Hirschkowicz. Así es. Yo manejé ese endoscopio en nutrición en el instituto. Ajá. Porque uno de los equipos que vinieron a México fue adquirido por el doctor por el Serrano Reveil, y era el equipo que usábamos en el instituto, ¿ves? Inicialmente, pero era una maravilla, porque imagínate que pasamos de los instrumentos rígidos a un equipo que nos permitía tener una imagen tan preciosa de la mucosa gástrica, con puntos ciegos, porque no podíamos observar el fondo gástrico, y el equipo pues no era controlado, se pasaba, y como pasaba al estómago era lo que nosotros veíamos, y por otra parte no tenía canal operatorio. Entonces sí era un equipo incipiente, pero fue un gran avance porque empezó la endoscopía flexible con este instrumento. O sea, es histórico. Yo personalmente tuve oportunidad de saludar al doctor Hirschkowicz en un evento, estaban varias gentes, y tuve oportunidad de ser presentado con él. Era un hombre sencillo, pero era pues genial, ¿no? Porque tuvieron esa virtud, y vean ustedes el desarrollo que ha tenido la endoscopía a partir de la flexibilidad, ¿no? Fue una aportación enorme. Yo tuve oportunidad de usar instrumentos rígidos inicialmente, y la observación del estómago era sumamente limitada. Por ahí anda un equipo dentro del museo, sí, de endoscopía semiflexible de estómago. Que si quieren los sacamos y se los muestro. Creo que es muy importante. Yo les contaré como anécdota que cuando yo era estudiante de medicina en el servicio de gastroenterología, en el pabellón 24, y estudiante de gastro, tuve oportunidad de ver al maestro Tinajero haciendo una endoscopía con un Hirschkowicz en una sala de operaciones. Él me dio oportunidad de que echara una ojeadita, y entonces yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Entonces fue un equipo inspirador para mí. Ya ves. Y eso fue para muchas personas. Fue una gran contribución. Imagínate, toda la información que teníamos era radiológica. No había otra forma. Llegábamos con esofagoscopio rígido, apenas alcardias, o había veces que sí pasábamos al estómago, pero imagínense la observación.
Ahí se lo encargo, doctor, ya es parte del patrimonio de la, Sí, señor. de la Perdón, pero a mí me lo regaló la señora Tinajero. Este es un gastroscopio semiflexible. Como ustedes ven, ya tiene movilidad. Bueno, déjame ver este. Bueno, este equipo. Era suyo, señor. Sí. Usted sí. lo donó. Sí, yo lo traje de... Mira, no, es un Ider Palmer. Exacto. Y Ider era el productor físico, mecánico de los endoscopios y ellos estaban en Chicago. El doctor Palmer era un endoscopista, ¿ves? Y entonces tenía la gran contribución que hizo al endoscopio, al gastroscopio, era este pequeño aditamamiento flexible. Esto nos permitía pasar el cricofaringio y luego deslizar tranquilamente el equipo, porque es completamente rígido. Entonces, esto lo usó Schindler en su gastroscopio también, ¿ves? Y fue una aportación importantísima. Pero fíjense la distancia que hay del obturador a la óptica. Entonces nuestra observación era pues, más o menos unos 15 centímetros de distancia. Entonces esto, a veces al flexionar esto por apoyarlo en el estómago sin perforarlo, se veía en la óptica. Y entonces ya era el momento de alarma, que ya no teníamos que empujar más el endoscopio. ¿Tú flexionalo, Fernando? Sí, maestro. Mira, esa era una de las grandes aportaciones. Y luego tenía en la óptica para hacer en ángulo obtuso o agudo la observación. ¿Ves? Entonces, cuando llegué a México, usé y manejé muy poco esto, porque realmente Olympus trajo un cataclismo de instrumentos importantísimos que hicieron obsoleto pues toda esta tecnología. ¿Todavía se ve? No, ha de estar conservadísimo. Sí, señor. Y es un sistema nada más de espejos. Bien. Sí. A ver, yo sí quiero verlo. Sí, fíjate, eso lo traje yo en mi menaje de casa. Bueno, me vine de Chicago. ¿Qué cosas? Híjole. El gastroscopio de punta redonda quiero buscar. Pero el campo es chiquitito. No. Allá abajo. Hablando de lo que les decía, fíjense, ya verán ahora en Guadalajara, pero verán que los nuevos instrumentos para hacer funduplicaturas endoscópicas o aplicaturas para obesidad son esto, tal cual, el hilo negro. Miren, este otro gastroscopio, haciendo mención en la punta ausada del gastroscopio, este gastroscopio que es anterior a ese, como ustedes ven, en la punta tiene una bolita. Entonces, esto dificultaba obviamente el paso para el gastroscopio. Y este equipo no tiene ninguna movilidad, simplemente el paciente se lo pasaba el médico y se observaba. Y pues el ángulo de visión es un ángulo pequeño, y para ver algunas partes del estómago, lo que se hacía no era mover el endoscopio, era mover al paciente. Los pacientes se colocaban de diferentes maneras. Pero fíjate que, bueno, miren, se usaba la posición estándar, que era colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, con la enfermera sujetando la cabeza del paciente. Ahora, ¿cómo lo sedábamos? Acuérdense, la sedación era pues prácticamente superficial. Y entonces
para pasar este instrumento, peligrosísimo, tiene una rigidez en la punta absoluta. Entonces, no, mira, fíjate, para seguir la curvatura del cuello hacia el cricofaringio, imposible. Entonces yo creo que este equipo fue efímero. Y luego, miren, la óptica sí tenía para enfoque. Podías mover acá arriba para enfocarla, porque la distancia de la mucosa gástrica, pues, de acuerdo a inflar y la diferente morfología, pues estaba separada de la óptica. ¿Ves? Entonces, esta parte tiene los espejos, las ópticas que van dentro, y esto pues es tan rígido prácticamente como una espada. Sí, muy, muy peligroso, qué bárbaro. Para pasar, no, qué va. Doctor Elizondo, a mí me emociona mucho volverlo a ver, tomar un endoscopio. Este es un esofagoscopio rígido. La iluminación va en la punta con un pequeño foquito que es un foquito que parece de grano de arroz. Nosotros en el Hospital General utilizamos equipos como este. El que usábamos era un Jesberg. Y el doctor Corral me ayudaba era muy bueno para cabecear al paciente. Sí, pero se necesitaba una. El Jesberg, mira, qué carajo. Este no es Jesberg, hombre, el Jesberg era punta de pato. Exactamente. Tenía un poquito este diseño, la parte distal del esofagoscopio, y con esto abatía uno la parte de la lengua, y te ibas hacia el cricofaringio. Si no lo podías dilatar, entonces podías pasar un Chevalier Jackson aquí y veías dónde estaba el cricofaringio. Y pasaba suavemente el dilatador, y entonces esto lo podías deslizar. Para eso el paciente estaba en decúbito dorsal, con el cuello completamente para hacer recto la entrada, ¿no? Y yo recuerdo una vez que fui a un hospital privado, al Santa Fe, que había religiosas. Lo primero que hicieron fue amarrar al paciente. Imagínense, ya llegaba el paciente y lo amarraban para hacerle endoscopía. Entonces, era algo terrible estos endoscopios, ¿no? Tiene un aspirador que se puede meter aquí para ir aspirando las secreciones, y este es en la punta iba el foquito. El foquito. Pero imagínense, imagínense ustedes. ¿Mandé? ¿El foquito no está allá? Sí, acá está. Imagínense el diagnóstico. No, aquí. Por este orificio. No, señor. Nuestro ojo. No, el foco. Y luego la definición que tenía la mucosa enfrente de nosotros para hacer el diagnóstico. Pero era importantísimo cuando había estenosis de esófago. Y había muchas. Sí, muchas. Y imaginen una persona que no puede pasar el alimento. Entonces la oportunidad que tenía era que el endoscopista pudiera dilatarlo. Era de una trascendencia que nosotros pudiéramos aliviar la disfagia. Era vital. Pero tremendo. Por eso era toda una especialidad la esofagoscopía. Estos sí los usé yo, parecidos a estos. A pesar de que... Doctor Gallo. No sé, ahorita que nos diga el doctor. Doctor Gallo, de los fibroscopios, ¿no? Doctor, bueno, o de lo que tú quieras. ¿De qué lado? Yo creo que podemos quitar estas. Y ya nos ponemos. Yo les quiero comentar un poco sobre los
fibroscopios de visión indirecta. Ya los fibroscopios que eran completamente de puntas de fibra de vidrio, que estaban completamente, ¿cómo se dirá? Exactamente puestos para que la fibra óptica llegara a nosotros. La imagen que teníamos se le llamaba empanal de abeja. No era una pantalla plana, sino era un punto llevaba el rojo, otro llevaba el blanquito, otro llevaba... Y todos eran un conjunto, por así decirlo, de puntos en donde se veía, a través de los cuales se veía. Era muy interesante porque aparte de eso, ahorita estamos acostumbrados a voltear y ver una pantalla que puede ser enorme, chiquita, de cualquier tamaño, y estar perfectamente rectos haciendo el estudio, metiéndolo y sacando. Anteriormente no era así. Tenía uno que poner el ojo en el endoscopio y entonces te dedicaba uno a pasarlo por la mano derecha. El doctor José Luis Ríos Reina, que era el radiólogo del Hospital Mosel, donde yo trabajaba las colangiopancreatografías, ya que llegaba yo decía, how, doctor Indio Gallo, how. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? Dice, es que vieras la danza india que te avientas cuando haces las colangiografías, porque había que seguir el equipo. Metía uno en el aparato y empezaba uno a ver, a tratar de ver, a cambiar, y estaba uno con el catéter metiéndolo por acá y buscando el mejor ángulo para poder hacer la canulación. Y entonces era realmente toda una... También le decían la danza de la Torre los muchachos, del doctor de la Torre, porque sí, en efecto. No se pueden abrir. Está bien. ¿Se corren así? A ver. La otra cosa también muy interesante es que yo hice muchas enteroscopías. Es que está fijo, doctor, perdón. Fijo, doctor. Hice muchas enteroscopías con el doctor Campuzano, que era el cirujano de nutrición. Y la forma de hacerlas era que yo me metía entre lo que le llamaba yo el mar de sábanas azules. Me metía yo abajo entre los pies del paciente para meter el aparato, el colonoscopio, y el doctor, que ya había abierto el abdomen, pasaba el colonoscopio y lo iba remangando. Y entonces pasaba el colonoscopio, él lo remangaba, y después pinzábamos el equipo, dejábamos ver una parte, pinzábamos el intestino, veíamos otro, quitábamos pólipos, hacíamos biopsias, fulgurábamos lesiones, pero yo metido abajo entre los pies y él por arriba, operando al paciente. Y anécdotas y cosas, situaciones. Yo me pasaba a veces ahí 3 horas o 4, sin poderme mover, hincado, sentado, y yo decía, ya cabe, por favor. Pero era la forma de hacer la enteroscopia. De estos fibroscopios, de aquí es el de los primeros que hubo en México, es un ACMI. Este equipo no tiene, ¿cómo se llama? Los mandos redondos, sino tiene una palanca. Y entonces se mueve con la palanca de un lado para otro. Como los juegos de video de ahora. Pues no sé. Yo ya no juego video. Entre los endoscopios que el doctor Gallo trajo uno que es una maravilla, el K, el de visión oblicua. GIFK. Yo no sé por qué las casas que hacen endoscopios no hacen equipos para visión oblicua, para tomar biopsias en el esófago, sí, para retrovisión, para muchas cosas. Los equipos K son maravillosos. Fujinón tenía también uno del mismo tipo. Aquí hay un equipo K que donó el doctor, que trajo el doctor Santiago Gallo. Y en la parte del medio tenemos equipo quirúrgico. Esto que ven ustedes ahí es una engrapadora. Es una de las primeras engrapadoras quirúrgicas. Y ese volante que tiene se abría y con el volante se cerraba y luego con el volante se pasaban las grapas. Esto es una engrapadora, ¿sí?
Y estas son pinzas intestinales. Por ejemplo, esta pinza tiene para meter 4 dedos, ¿sí? Entonces, bueno, 4 dedos normales. El doctor Espino no podría, no caben sus manos, no caben sus dedos, ¿verdad? 4 dedos normales. Y servían para pegar el intestino uno con el otro, quedaba el pedacito de intestino arriba, se cortaba y luego se hacía la anastomosis. Entonces era una anastomosis en la que no había fugas. Estos los llegamos a utilizar tanto el doctor Espino como yo en el Hospital General de México. Entonces, pues esto, si alguien quiere ver algo, agarrar algún ¿Tienes equipo. esofagoscopios rígidos? Solamente esofagoscopios rígidos, gastroscopios rígidos. ¿Tenías el semiflexible? El semiflexible que le mostré primero. Y rectosigmoidoscopios, que pues son similares a los que todavía... Y el esofagoscopio que yo tenía. El Jesper no lo encontré. Ese no sé dónde se quedó. Otra cosa que es muy interesante, no sé si podamos ver aquella... Sí, la vitrina. Sí. Que es muy interesante porque, imagínense, esta es la colección de fotografías del doctor Tinajero Ayala. Eran las fotografías de laparoscopías y algunas, muy pocas, de esofagoscopías, de laparoscopías. Y después de eso, pues cómo se hacía toda una plática, era realmente llevando 40 diapositivas así. Estos equipos para tomar fotografías se tomaban en rollos de 36. Había unas cámaras que daban doble exposición, o sea, las podíamos subir hasta 52 fotos. Pero era la mitad del campo. Las fotografías pues no son de que, a ver, vengan todos, pónganse, hagan cara de... Y al decir chis, todos la mucosa no hace eso. Se mueve. Entonces se mueve, de repente sale un chisguete de bilis, hay una burbuja, miles de cosas. Tomábamos las fotografías, 36 diapositivas. Si nos salían 3 o 4, estábamos felices. Y luego de esas 3 o 4 eran las que podíamos llevar a los congresos a enseñar. Muy interesante, muy bonito. Y ahora todo, pues ya se va en un USB, hasta el video, ¿verdad? Quiero hacer notar lo ordenado que era el maestro Tinajero. Vean ustedes cómo las diapositivas están todas rotuladas sobre qué es cada cosa. Estas también son de él, nomás que esta es una caja más antigua. Entonces, todo esto, Esta caja eran de Ayala González. ¿Sí? probablemente, Las diapositivas son en cristal. aquí está, en cristal. ¿Sí? Esa es la caja original de Ayala González. Así es. Y también teníamos su, ¿cómo se llama? Su estuche con el que daba consulta. A domicilio, como en aquel tiempo, ¿no? Pero vean, el doctor Tinajero todo lo tenía ordenadito, menos a sus residentes que hacíamos lo que se nos daba la gana. No es cierto, no sabía. Y muy interesante también tenemos el número 1 de la revista Endoscopía. Así es. Y el libro original que comentamos hace rato, que acaba de traer el doctor Elizondo, que es el libro original de Chevalier Jackson, con sus... En español. En español. Sí, porque está Estuvo en México, él todo lo que hacía lo dibujaba. Trae placas, en fin, es una joya auténtica. Sí. Es más que nada de broncoscopía, de broncoesofagología. Bueno, vean ustedes el equipo que yo traje, que doné a Fernando, que tuvo, realmente Fernando tiene mucho mérito, que ustedes ya lo captaron, ¿no? Tiene dotes de historiador, lo ha hecho en una forma muy honesta, sin pasión, sino con un rigor histórico, como debe de ser la historia. Y vean ustedes cómo yo regresé de Chicago, donde fui a hacer mi entrenamiento. ¿Por qué fui a Chicago? Porque no teníamos dónde entrenarnos.
no había equipos. Era 2 o 3 instituciones que tenían equipos. Entonces teníamos que salir fuera. Entonces esto, yo regresé en 1970. No, regresé en la Olimpiada en 1968. Y fíjense ustedes, del 68 al año que está corriendo, el desarrollo tecnológico masivo, importantísimo, y se sigue generando. Entonces la endoscopía tiene un futuro que está continuamente cambiando y teniendo aportaciones, ¿no? Entonces ahora vemos todo el tubo digestivo y tenemos acceso. Cuando yo fui a Japón en 1972, el médico que me enseñaba para hacer cateterismo de papila me dijo: doctor, a usted lo va a entrevistar uno de los dirigentes de Olympus. Por favor, dígale que desarrollen el enteroscopio. Fíjense, no había enteroscopía. Ahora pues ya afortunadamente tenemos ya el acceso al intestino delgado completamente, con todas sus virtudes, imagen y con biopsia. Así es de que la endoscopía tiene un futuro enorme. Ustedes son gente del futuro, porque están vigentes y lo están utilizando y la están adquiriendo y la van a seguir utilizando hasta que les pase como a mí, que ya no pueden, que ya se acabó. Pero mientras estén bien, ustedes están vigentes y en un desarrollo tecnológico continuo. O sea, la asociación tiene mucho futuro. ¿Ves? Ahora, este museo, el que venga, pues se va a dar cuenta de eso, ¿no? Miren cómo empezamos. Todavía estoy vivo, ¿no? Miren el doctor Elizondo. Estos jóvenes para mí, que Fernando, Santiago, Corralito, que ya no hace corajes, todo. ¿Ves? Entonces, fíjense todo el futuro que tenemos. Esto va a seguir y va a seguir. Entonces se van a hacer muchas cosas con la endoscopía. Pues así es de que esto sirve para que en menos de, son 1970, poco más de 50 años, vamos a decir. Y fíjense, de ahorita la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo empezamos a hacer endoscopía nosotros? Fernando, Santiago, Espino, todos nosotros, ¿cómo empezamos? Y vean lo que se está haciendo ahora. Entonces, el desarrollo va a seguir, va a ser importantísimo. Y la zona, tenemos que conquistar el intestino, porque es el que nos queda más lejano. Más difícil. Necesitamos instrumentos más largos, más costosos. Luego el tiempo, porque si te lleva una endoscopía 4 horas o 5, pues digo, está bien, ¿no? Porque vas a hacer algo, ¿no? Vas a hacer un diagnóstico, pero no es práctico. Luego tenemos toda la detección oportuna de lesiones benignas y malignas en frente de nosotros. O sea, la endoscopía va a seguir siendo con muchas aportaciones, ahora con la inteligencia artificial. ¿Ves? Entonces, síganle. Ahora, necesitamos enseñar, que haya centros de enseñanza, tratar de conseguir recursos. Somos pediches por tradición con los directores, con los jefes, que nos compren equipo, que esto, que el otro. Y luego el otro problema tan grave: doctor, yo quiero hacer endoscopía, no hay plazas, no hay sitios donde preparar. Tenemos que seguir solucionando esos problemas que son ancestrales. Los mismos que tuvimos nosotros los tienen ustedes. Muy bien.
Bueno, felicidades. Muchas gracias.